con paro, yo amenazo con paro y que me lo den. Vamos a conversarlo con Martín Redrado. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Muchísimas gracias, un montón que nos das entrevistas. Sí, por motivos profesionales he estado bastante tiempo en el exterior estos últimos meses, así que sí, hace rato que no hablo. ¿Cómo te sorprendió la convocatoria del paro de hoy? ¿Cómo evaluás en este contexto de la economía, después de la reunión de la Rosada de ayer, la ley bases en el Congreso? Digo, como que pasan un montón de cosas al mismo tiempo y la CGT convoca lo que es el segundo paro durante el gobierno de Milei para el 9 de mayo. Sí, está claro que los paros no resuelven absolutamente nada, ¿no? Los trabajadores del transporte no van a estar mejor mañana de lo que están hoy, pero sin duda Argentina necesita un enfoque productivo y federal para salir de la crisis. Productivo significa cómo Argentina genera más empleo, cómo genera más dólares, más exportaciones y en materia federal, cómo le da a las provincias los recursos que necesitan para poder generar un desarrollo armónico en todo nuestro país. Ahora, el otro día conversaba con una de las personas como el círculo chico del gobierno, que ellos estaban básicamente discutiendo hacia adentro esta demanda que se les hace de la falta de un plan productivo de desarrollo. Y ellos lo que responden a eso es, acá hay un error, nosotros nunca vamos a hacer eso, nosotros lo que hacemos es poner reglas de juego, compitan, soltamos a la cancha y no vamos a hacer más que ordenar las cuentas de la macroeconomía. ¿Eso alcanza? Bueno, a ver, Argentina necesita estabilizar su economía, pero también entender por dónde va el mundo y dónde están las oportunidades. Y en eso hay que trabajar juntos en el sector público y en el sector privado. Por ejemplo, hoy se están reconfigurando las cadenas de producción en el mundo. Eso significa que hay países que están cambiando los proveedores. Vamos a poner un ejemplo. México está cambiando los proveedores de autopartes porque le provee a los Estados Unidos a la industria automotriz. Bueno, Argentina produce cajas de transmisión en la provincia de Córdoba, de las mejores que hay hoy y compiten a nivel mundial. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto para insertarnos productivamente en México. No me importa que el gobierno sea de otro color político, hay que pensar con cómo le genero más empleo y cómo genero más dólares para los argentinos. Y ahí hay que trabajar en conjunto. Por supuesto, lo que puede hacer el sector privado, lo tiene que hacer el sector privado. Ahora, Luciana, mucho se ha hablado, por ejemplo, de un modelo como el israelí, que el gobierno admira. Yo personalmente también lo he seguido mucho, tengo muchos amigos que han trabajado, dos presidentes de Banco Central, como Jacob Frenkel, Stanley Fischer, con los que hablo habitualmente. Conozco bien el modelo israelí. Bueno, Israel se basa en la innovación y la innovación no ocurre naturalmente, ocurre porque tienen beneficios impositivos. Cuando uno habla, por ejemplo, de federalismo, estamos diciendo devolvámosle a las provincias la coparticipación que no tienen. Eso significa más Estado, menos Estado. No entro en esa discusión, entro en la discusión de qué sirve, qué modelo de país queremos. Yo quiero un país que esté basado en la innovación, esté basado en las exportaciones, esté basado en los nuevos empleos que genera la economía mundial. Por ahí tenemos que ir. ¿Ves una crisis de empleo en el corto plazo en la Argentina? Bueno, a ver, ustedes están mostrando, indudablemente los números muestran, y es lo que hacemos todos los días los economistas, una recesión muy importante. Con lo cual, lo natural es que primero se empiecen a cortar las horas extras y luego empiece a sufrir el empleo. Por eso tenemos que pensar en una manera superadora, dónde están los empleos que se generan para los argentinos, y hay mucho ahí para trabajarlo. Pensemos, por ejemplo, en el sector de la construcción, digo, sí, con el freno de la obra pública en el norte, pero también en la Patagonia se sintió mucho. Digo, los gobernadores están preocupados por eso, porque tenés un montón de gente que hoy se quedó sin trabajo, que se empezaron, como decís, con te adelanto vacaciones, después suspensiones, pero hoy ya hay gente que se quedó sin empleo. ¿Eso sentís que se va a agudizar? ¿Estás viendo que el gobierno lo ve y está pensando en cómo resolverlo? ¿No se va a meter ahí? Bueno, debiera trabajar volviendo al punto de Luciana, en el sector privado. ¿Qué obras de infraestructura puede hacer? Hay muchas obras de infraestructura que puede hacer el sector privado. Hay otras que pueden hacer los organismos multilaterales. Me estoy refiriendo a el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, muchos bancos de desarrollo mundial. Y allí, volviendo al tema del federalismo, Maru, deberíamos abrirle la puerta a los gobernadores provinciales a que puedan trabajar directamente con los organismos multilaterales de crédito. Explico una pequeña tecnicalidad.
Hoy, si cualquier provincia quiere desarrollar una obra pública, un puente, un gasoducto, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Economía para dejarla tomar crédito o no tomar crédito. Bueno, un verdadero federalismo es que cada provincia se base en sus propias cuentas públicas y pueda tener relación directa con organismos multilaterales de crédito para poder hacer estas obras. Te doy un pequeño ejemplo. Yo creo que uno de los grandes ministros de salud que tiene la Argentina es Fernán Quirós. Y con él trabajamos mucho el año pasado en un programa que es digitalizar las historias clínicas de toda la ciudad de Buenos Aires, para poder prevenir enfermedades, que si vos vas al Hospital Fernández tengan tu historia porque antes te atendiste en el Rivadavia. Bueno, hoy esto está esperando que le den permiso del Ministerio de Economía para poder financiarlo. Es un programa que lo quiere financiar el BID. Sí, o sea, está la plata y está el mecanismo. Está el mecanismo y pero la burocracia... No hay federalismo. Claro, no hay federalismo. Entonces, tiene autonomía para... Entonces, trabajo en infraestructura, en obra pública. Si no se quiere que sea el sector público, que sea el sector privado y que sean los organismos multilaterales. Bueno, lo que está pasando con la Ruta 3 en la provincia de Chubut, ¿no? Que es algo que propuso el gobernador Torres. Pero abrámosle la puerta a las provincias, a los gobernadores, a los ministros de Economía provinciales para que puedan financiar sus programas de largo plazo, poniendo gente a trabajar, mejorando la competitividad de nuestra economía para que nuestros productos puedan salir al exterior, hablando directamente con los... Si tenemos una visión que cada uno tiene que hacer lo suyo, que denle a las provincias lo que le corresponde. Por ejemplo, en el caso del IVA, en el caso del IVA se le da el 11% al ANSES antes de coparticiparlo. Bueno, estos son los temas que tenemos que discutir para que cada uno se valga por sí mismo. Ahora, de las noticias que el gobierno tiene para mostrar, digamos, hay baja del déficit, lo que se está mostrando, hay una que es la inflación. Sí. La desaceleración, podríamos decirle, bueno, no sé si decirle baja. Y en principio este mes va a dar mejor, mañana se conoce el número y suponen que el mes que viene va a dar bastante mejor. ¿Esa ecuación en el medio de una recesión alcanza? ¿Es sostenible? Primero, hay que decir que este gobierno encontró un desastre en materia tanto de inflación como de reservas, y venimos de niveles de inflación altísimos. Es decir, celebrar una inflación que va a estar el mes que viene, o en este mes que estamos corriendo, en un dígito, pero un dígito alto, nos falta todavía mucho. Por supuesto, la clave, Luciana, es que la inflación vaya en baja y sea sustentable en el tiempo. Y para esto todavía faltan leyes del Congreso, ojalá se trabaje bien en leyes de estabilización macroeconómica. A mi juicio hay que darle presupuestos plurianuales. Aquí sí hay un valor importante para rescatar y a mi juicio esto le va a poner un antes y un después a la vida pública argentina. El presidente Milei tiene un compromiso, una convicción con el equilibrio fiscal como yo nunca he visto en ningún presidente desde la democracia hasta acá, y he tenido la suerte de conocerlos a todos. Y ese es un valor que, a mi juicio, el que venga, si él se sucede a sí mismo, o el que venga, no tiene marcha atrás en esto. Ahora, la sustentabilidad de ese equilibrio fiscal no puede hacerse pisando gastos. Y hemos tenido mucho de pisar gastos. Les doy, por ejemplo, en el caso de la generación de electricidad, la deuda que hay con las generadoras de electricidad en estos primeros 3 meses ha sido de 850.000 millones de pesos. Con lo cual, la clave es tener, a mi juicio, una ley de estabilidad macroeconómica que le marque un sendero que balice el camino. Este concepto de balizar, ya me lo han tomado varios colegas, me parece bien, no cobro derechos de autor, pero la idea es marcar un sendero de la variable fiscal, de la variable monetaria, de las variables cambiarias, a 4 años, que nos permitan mostrar que esa baja de inflación, Luciana, es sustentable. Sí, previsibilidad, ¿no? Hablando de variables. Sí, sumemos a Manu Jove, porque tiene una de las historias de la semana que tiene que ver con el Jumbo Bot, Manu, que de alguna... Yo no sé ahí si es... ¿Qué le pasó? Para que después opines. Claro, no, a ver, también si el gobierno pecó de ingenuo o qué fue lo que pasó ahí. Contanos la historia, Manu, y cuál es la reacción, además, porque el gobierno no
no quedó feliz, digamos, con esta situación. Para nada, reconocen de alguna manera que se dio una especie de derrota en el mundo de las redes, que no es menor. Claro, no. Esto lo sabemos, de esto se trata. Claro, reconocen, hoy algo importante del gobierno me decían, fue una muy buena jugada la que nos hicieron, muy buena jugada, claro, para dañar o intentar dañar o exponer en todo caso al gobierno. Hay una especie de casa, bueno, algo así hay, de manera inorgánica. Vieron que tiene mucha gente en el mundo de las redes este gobierno, que son especialistas, que están haciendo lo que, o tratando de hacer lo que se llama doxeo. ¿De qué se trata esto? Así se conoce, así se conoce en las redes, revelar una identidad de una cuenta que no revela su propia identidad, revelar los datos de una cuenta que oculta su identidad. 3 versiones, y si quieren nos metemos en el detalle. Van a ver ustedes que se van dando vuelta los Jumbo Bot, nuestros propios Jumbo Bot. Perdón, Manu, pero te interrumpo un segundo por si alguien no sabe o se perdió la historia del Jumbo Bot, que es básicamente, claro, y que lo citaba tanto el ministro de Economía Caputo como el propio presidente, que es como una suerte de seguimiento de los precios, en este caso. Supuestamente automático. Claro. Acá lo que pasaba es que había alguien detrás, bueno, entiende una especie de trampa en definitiva. El presidente y el ministro lo tomaron como una demostración, citándolo así, de que en efecto los precios estaban bajando. Y después sucedió que en realidad salió la persona que supuestamente lo hacía, o el Jumbo Bot diciendo, bueno, no, esto lo hacemos al tuntún, no hay nada científico acá, no. Estamos haciendo una maldad. Claro, básicamente. Las primeras versiones... Te dejo continuar, Las joven. primeras versiones, la propia cuenta lo que hace es decir, soy alguien de adentro del gobierno, tratar de generar esa idea de que había una especie de fuego amigo. Por eso la primera carta que se revela para nosotros tiene que ver con Logra Libertad Avanza. Eso está completamente descartado. Completamente descartado. Nadie sospecha realmente de alguna maldad interna, a pesar de las diferencias que hay. Pero el Jumbo Bot quedó afuera de la interna, entonces. No es la Libertad Avanza. Atención lo que pasa ahora. Sergio Massa, y aparece la cara de Sergio Massa. ¿Qué hizo la cuenta? Esto despertó mucha sospecha. ¿Qué hizo la cuenta, esta cuenta de Jumbo Bot, después de exponer al presidente y al ministro, pelearse con Martín Guzmán? Dicen, ahí hay algo que quizás puede llegar a tener que ver con Sergio Massa, pero atención a este próximo nombre, porque aseguran ya algunos de los que están trabajando en esto que el nombre viene por acá, que está vinculado a Martín Lustó. Esto es no solamente lo que sospechan, sino lo que empiezan a arrojar esos primeros datos, esa primera parte del trabajo. Ojo, hoy le pregunté a alguien muy importante del gobierno, a ver. ¿Vos crees que fue Massa o vos crees que fue Lustó? ¿Y qué te dijo Massa? Me dijo, ¿por qué crees que no son lo mismo? Massa y Martín Lustó. Che, pero tanta energía puesta en el Jumbo Bot. Acá la paranoia está a la orden del día. Eso desde ya, por ahora siguen buscando quién es el Jumbo Bot. Demasiada energía, Martín, puesta en el Jumbo Bot. Sí, yo creo que hay que buscar las cosas de fondo, que resuelvan, como recién hablábamos, los problemas de inflación. La inflación se la derrota dándole previsibilidad a la variable fiscal, al gasto público, a la recaudación, a la emisión monetaria, a la política cambiaria, a la acumulación de reservas. Ahí está la sustancia, concentrémonos en eso. Pero hay que descartar entonces una nueva devaluación o el precio... Eso hay que preguntárselo al ministro de Economía. Pero por las variables económicas me refiero. Si fueses vos, ¿sería necesaria? Bueno... Perdón, una manera de preguntarlo más fácil es si el tipo de cambio está atrasado, como dicen muchos sectores. No, porque lo plantean muchos sectores abiertamente. Sobre todo los del campo que no están liquidando. Los del campo ya ha venido una buena discusión también entre los colegas, discusión sana entre los colegas en la profesión. Claro, por eso te lo pregunto. A ver, cuando 10.000 mendocinos, el fin de semana largo, van a Santiago, a Chile, a comprar mercadería y hace 4 meses los chilenos venían a Mendoza, hay algo ahí. Yo lo llamaría un desalineamiento cambiario en términos de... ¡Qué creativo! Siempre. No, lo que tenemos que decir es, Maru, a tu pregunta, es la inflación tiene que bajar. No podemos tener una tasa de devaluación del 2% en el tipo de cambio oficial y una inflación que va a correr al 7, 8, 9%. La clave es bajar la inflación, pero también... Algo que no se discute mucho es, uno puede mejorar el tipo de cambio real bajando los costos. Por ejemplo, los costos impositivos. Argentina necesita 2 revoluciones, a mi juicio. Una es una revolución impositiva que haga que tengamos más argentinos pagando menos impuestos, dándole también federalismo fiscal a las provincias. Y otra es una revolución exportadora, estar buscando permanentemente nuevos mercados, tener una cancillería que haga inteligencia de mercados, mirar a dónde está el crecimiento en el mundo. Hoy, por ejemplo, en Argentina nadie habla de Vietnam, y Vietnam es un país que vuela, y hay que mirar a los países que tienen futuro.
La India, sí que también le hace un contrapeso geopolítico a China cuando estamos mirando el mundo. Bueno, por ahí está generar más dólares y que entonces no estemos hablando del problema del tipo de cambio. ¿Y está bien el alineamiento que está teniendo ahora el gobierno de Estados Unidos? Dos cosas, eso y si está bien el apoyo explícito a Trump, digamos, en el interés argentino. A ver, yo mido la política exterior, Luciana, de manera muy práctica. ¿Genera más empleos para los argentinos y genera más dólares de exportación? O sea que por eso la tenemos que evaluar. Cuando a mí me dicen se va a hacer un puerto en Ushuaia, digo, bueno, ¿quién pone la plata? Se habla de un puerto logístico que me parece brillante. Bueno, ¿están los 400 millones para hacer ese puerto logístico? ¿Quién lo hace? ¿Con qué condiciones? O sea que está claro que Argentina pertenece al Atlántico, es un país del Atlántico, que tenemos intereses comunes con Brasil, con los Estados Unidos, en la defensa del Atlántico Sur, en Antártida, hay intereses comunes. Pero un país como la Argentina, que es de desarrollo intermedio, lo que debe buscar es que su política económica y su política exterior generen más empleo, mejores empleos y más dólares para nuestro país. ¿Es lo que está pasando? Es muy temprano. ¿Por sí o por no? Es muy ¿Por sí o por no? Es muy temprano todavía. Debo darle 4 meses para que... Yo lo que estoy diciendo es de manera positiva qué es lo que debe hacer la Argentina. Y sin duda tenemos 4 meses, la situación es dramática o ha sido dramática, todavía lo es. Hay que ocuparse de las pequeñas y medianas empresas, hay que ocuparse del perfil productivo de la Argentina para tener una salida integral. La oportunidad está, ojalá no la desaprovechemos. Martín, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras. Como siempre. Un placer, gracias.